¿Cómo está, doctor Larreategui? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompaña Licenia Espinel. Con la llegada del invierno se han incrementado las enfermedades respiratorias en varias ciudades del país. Quito no es la excepción. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se trata de casos de COVID? ¿Qué tipo de infecciones respiratorias estamos experimentando? Sobre todo en los adultos mayores y en los niños. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, a ver, bueno, estamos frente a un importante repunte de casos de COVID en este momento. Básicamente es lo que esperábamos porque Estados Unidos y el hemisferio norte vivieron ya un repunte de casos en el mes de septiembre, octubre y noviembre de COVID y de influenza y de virus sincitial respiratorio, con un aumento importante de casos y de hospitalizaciones de infecciones respiratorias altas. Estas infecciones respiratorias fueron muy importantes, hospitalizaron bastantes pacientes. Sin embargo, la mortalidad de COVID y de infecciones respiratorias asociadas a influenza fueron bajas. Sin embargo, el repunte de casos y la cantidad de casos que se presentaron fueron muy importantes y esperábamos que estos casos que se presentaron en el hemisferio norte se presenten en el hemisferio sur para el mes de diciembre y que este grupo de casos y que este repunte de casos continúen probablemente hasta el mes de febrero, porque se vio que estos picos alcancen aproximadamente un repunte de 3 meses y después empieza el descenso que por lo general va acompañado a estos cambios de estaciones al solsticio de invierno que por lo general empieza en noviembre, diciembre y continúa hasta el mes de enero. ¿Cómo se diferencian estas infecciones respiratorias de los casos de COVID, por ejemplo? ¿Tienen los mismos síntomas? ¿Son síntomas radicalmente distintos? Porque ahora todo parece ser que es un caso de COVID. Son muy similares, recuerde que la única forma, clínicamente son muy similares, ya de hecho el COVID y estas nuevas variantes tienen semejanzas clínicas, es decir, tienen rinorrea, tienen catarro, tienen tos, tienen afectación de la garganta. Ya no hay esta característica específica que era la pérdida de gusto y la pérdida del olfato. Ya estas nuevas variantes tienen un comportamiento similar a la gripe, a los virus comunes, y por eso es que estas nuevas variantes, esta variante Epsilon que está apareciendo, estas nuevas variantes de COVID tienen similitud clínica a las otras gripes. La única forma de identificarlos es a través de las pruebas de hisopado. Por eso la recomendación actual es que frente a un proceso gripal, el paciente pues se acerque donde un médico, se acerque a buscar atención médica y reciba un tratamiento. En los médicos evidentemente lo estamos haciendo es tratar las infecciones respiratorias como infecciones o casos sospechosos. En aquellos casos en donde vemos complicaciones, el paciente tiene factores de riesgo, hacerle un hisopado para detectar si este paciente es COVID y si es que tiene factores de riesgo, pues hacer un tratamiento un poco más intensivo para evitar que se complique, porque si están estos pacientes requiriendo hospitalización, aunque como les repito, la mortalidad no está siendo tan alta como vivimos ya en anteriores años. Este repunte de casos de infecciones respiratorias, entre ellas de COVID, ¿solo es por el factores climáticos? ¿No hay ningún otro elemento que pueda generar este incremento? Bueno, recordar que nosotros históricamente como país, tanto en los meses de diciembre como en los meses de enero, hemos tenido casos recurrentes de infecciones respiratorias, ¿no? Uh-huh. Esto es importante recordar, es decir, nosotros históricamente, si nosotros recordamos desde el 2005, hemos tenido casos recurrentes de infecciones respiratorias en diciembre, enero y febrero por influenza, por virus sincitial respiratorio, por rinovirus. Hemos tenido casos recurrentes de infecciones respiratorias. Evidentemente, ahora sumémosle al COVID y evidentemente vamos a tener muchos más casos de infecciones respiratorias en este tiempo. Siempre los cambios de verano, de estación de verano e invierno, y ahora más que tenemos un fenómeno del niño que aparentemente va a ser un poco más intenso, va a generar que se genere un proceso de infecciones más intenso. Y esto es lo que hemos venido viendo en el hemisferio, ocurrió ya en el hemisferio norte y probablemente va a ocurrir también, y estamos viendo que está ocurriendo en el hemisferio sur. De los datos que usted maneja, doctor Larreategui, estas infecciones o estos procesos virales, como se los pueda denominar, ¿está afectando más a niños y adultos mayores o a la población en general de diferente edad? No hay discriminación. Está afectando más a la población en general. Sin embargo, quienes se están hospitalizando más sería aquí
la pregunta, pues Ujú. se hospitalizan más y buscan más atención y se complican más. El adulto mayor con pluripatología, es decir, diabético, obeso, hipertenso, fumador, y el niño menor de 5 años que históricamente busca más la atención, y por eso es que estamos viendo que en el hospital Paco Ortiz, en los hospitales pediátricos, en los hospitales de atención pediátrica, los niños requieren mayor atención. Qué importante es en este momento, con este repunte, el volver la mirada hacia los procesos de vacunación. La gente ya un poco como que se acostumbró a convivir con estas infecciones respiratorias y ya no ha hecho mucho eco del tema de las vacunas. En este momento es fundamental, es decir, como país tenemos que volver a revisar nuestra vacunación. Hubo muchos mitos de la vacunación, mucha gente que no ha completado los esquemas. Uh-huh. De hecho, cuarta dosis estamos muy quedados como país. Quinta dosis, no se diga, no hemos completado quintas dosis. Y hay que recordar que las 3, 4 primeras dosis fueron realizadas o el objetivo fue cubrir la cepa de Wuhan, Uh-huh. cubrir la cepa inicial, y la quinta dosis, que es ya para estas cepas nuevas, la población ni siquiera está cubierta. También no estamos hablando de cobertura de cepas de influenza, es decir, tenemos también ahora no solo circulando COVID, también tenemos circulando virus de influenza, y también tenemos que cubrir este grupo de gente, gente de riesgo con vacuna de influenza, y tenemos que generar protección vacunal contra esto. Y ante este mito de vacunas, de mucha gente que dijo, es que la vacuna me sentó mal y yo ya no me quiero vacunar. Sin embargo, vimos un cambio antes de la vacuna y después de la vacuna. Antes de la vacuna yo veía morir gente todos los días. Después de la vacuna, pues ya no vimos morir gente en el hospital. Fue un cambio radical, prevacunal y posvacunal. Uh-huh. Entonces, este cambio de mortalidad, este paradigma de la vacuna que cambió en la mortalidad de los pacientes, tiene que generar un cambio en la mentalidad de las personas, es decir, completar los esquemas de vacunación, insistir a la gente que se vacune, porque en realidad la vacuna no solo disminuye la mortalidad, y lo que ha demostrado es que si yo me infecto de COVID, también reduce la tos persistente, me reduce los estragos que me deja el COVID, como el problema de la tos, el problema de la memoria, el problema de los problemas neurológicos, los problemas que me puede dejar el post-COVID, que pueden ser a largo tiempo. Entonces, la vacunación genera un proceso fundamental, y que en el país ha generado un gran problema de no generar coberturas adecuadas de vacunación. ¿Qué recomendaciones le hace usted, doctor Larrategui, a las personas que estén atravesando una infección respiratoria? Porque ocurre, y se han visto casos, de que una persona tiene una infección respiratoria, se confía que es una simple gripe, continúa laborando y repartiendo el virus a sus demás compañeros en las oficinas. ¿Qué recomendaciones se puede hacer? Bueno, recomendaciones ahora, pues probablemente si es que yo me enfermo, utilizar mascarilla. Si tengo algo de síntomas, volver a utilizar mascarilla, ya no andar en espacios cerrados. Si tengo síntomas, utilizar mascarilla, hacer conciencia que la mascarilla generó una importante prevención en la población. Si voy a andar en espacios cerrados, dígase ahora en el metro, voy a estar en transporte público, utilizar mascarillas si estoy con síntomas. Si es que estoy trabajando y estoy con síntomas, utilizar nuevamente teletrabajo, que fue una herramienta importante. Uh-huh. Es decir, el teletrabajo es una herramienta importante que puede ayudar a prevenir la infección en el ambiente laboral, que es una cosa importante. Tercero, fomentar la vacunación. Y cuarto, el lavado de manos, que sigue siendo una herramienta tan sencilla que previene que los virus se nos queden en las manos y los llevemos a nuestra vía respiratoria. Ajá. ¿Qué cepas están circulando de COVID, me refiero, doctor Larrategui, o de influenza, este momento en nuestro país, en la ciudad, y qué tan contagiosas son? ¿Qué velocidad de contagio tiene? Bueno, en general tenemos la cepa H1N1, que históricamente circula generalmente, que es la famosa influenza porcina que se le conocía, que ahora es H1N1, las variantes de influenza BH3N2, que son la influenza estacional. También tenemos otras subvariantes de influenza B, BH3N5, BH3N4, que son subvariantes de influenza B menos comunes, menos agresivas, y subvariantes de
COVID, que son subvariantes derivadas de Omicron, que tenemos Epsilon, tenemos otras subvariantes de Omicron con otras nomenclaturas mucho más complejas, pero son subvariantes de las variantes ya conocidas, entonces ya son subvariantes muy específicas, que lo que básicamente han mutado, han hecho mutaciones para contaminar a más personas, hacerse un poco más fácil en su contagio, pero han perdido la virulencia, es decir, han perdido esa capacidad de asesinar. Sin embargo, pueden generar una mayor facilidad de contagio a la población, pero su capacidad de asesinar, de atacar, de lesionar ha bajado. Sin embargo, esto no deja de ser grave, es decir, bueno, voy a tener una gran cantidad de población enferma, contagiada, que va a faltar al trabajo, que va a contagiar a más personas, que va a generar contagios en escuelas, en colegios, en los niños, que va a generar una gran cantidad de población enferma, que me va a saturar los servicios de salud, pero que no me va a matar. Sin embargo, me va a generar un gasto importante en salud. Entonces es importante concientizar a la gente que si yo estoy enfermo, si mi niño, si mi hijo se enferma, ya le noto enfermo en casa, no le voy a mandar a la escuela, porque me va a contagiar después al resto de los niños de la clase. Y después voy a tener no solo a los niños, sino a todas las familias de ese entorno de la escuela enfermas. Entonces, y así se empieza a propagar este tipo de enfermedades, considerando estas características de estas nuevas cepas, que son altamente virulentas, pero que no generan altamente contagiosas, pero no muy virulentas, no matan tanto como las que vimos al inicio, ¿no? Entonces, esa es la característica que un poco hemos visto en este tipo de mutaciones que han generado estos cambios que han generado estos virus en este tiempo. Tomando en cuenta, para finalizar, doctor Larrategui, tomando en cuenta que lo que resta del año normalmente, digo, es una época lluviosa, de mucho frío, aunque ahora el clima está bastante variable, en Quito sobre todo, ¿esto puede generar un incremento aún adicional de lo que hemos visto, este repunte aún mayor de los casos de infecciones respiratorias? Sí, además que históricamente, como yo le decía, ¿qué es lo que nos pasa en diciembre? Es un mes en donde tenemos alta intensidad de contagios, los niños se contagian en estos eventos escolares de fin de año, de Navidad, de fiestas. Estos niños llegan a casa enfermos, nos reunimos nosotros en casa con ellos, nos contagiamos en los eventos en casa. Y esta epidemia por lo general dura varias semanas que llega hasta enero, y en enero seguimos enfermos, estamos enfermos hasta la segunda, tercera semana. El clima sigue todavía un poco variable, empieza a hacer frío ya en enero, en febrero, y más o menos hasta la segunda semana de febrero empiezan a descender los casos, empieza a haber una reducción de los casos, y es por eso que es importante en este tiempo también ayudar en el punto de vista de que si yo voy a hacer una reunión social, una reunión familiar, tratar de buscar hacerla en la zona más ventilada de la casa, que es otra recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que ya nos han hecho desde el inicio del COVID, es decir, si nos vamos a reunir en familia, busquemos la zona que más se pueda ventilar, tratar de abrir las ventanas, tratar de generar una adecuada ventilación en donde yo pueda generar un adecuado entrada de aire en lo posible, ¿no? Y cuando el clima lo permita, porque si el frío es importante, pues va a ser un poco difícil, pero tratar de generar un adecuado control de la ventilación para poder disminuir también el contagio de los virus.